Consideremos ahora este sólido S, que es un sólido que tiene una forma genérica, y tracémosle un eje X que es, está en la dirección axial del sólido. Ahora supongamos que cortamos el sólido con un plano que es normal al eje X, es decir, es perpendicular al eje X. Entonces ese corte nos da la sección transversal del sólido, ¿sí? la intersección entre ese plano y el sólido S nos da una sección transversal. Este sólido está definido entre los valores de x igual a A y x igual a B, ¿sí? Ahí hay sólido, para allá, para este lado no hay sólido, para el otro lado no hay sólido. Y esta función A de x lo que hace es darnos el área de ese corte transversal, en función de x, es decir, yo corro este plano, el área, ¿sí?, nos dará la correspondiente área de la sección transversal del sólido en otro valor de x y así. O sea, yo puedo mover ese plano y A de x va cambiando en función del valor que vaya tomando x. X puede estar entre A y B. Entonces, vamos a tratar de calcular el volumen de este sólido. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a dividir el sólido en n secciones, vamos a hacer n igual 7 para fijar ideas, para tener una división contante y sonante, digamos. Entonces dividimos en 7 intervalos, y la longitud AB la dividimos en 7 intervalos, y lo que hacemos es ver cuánto vale el área usando esta función A de x. Entonces, si uno tiene en general un intervalo que está delimitado por xi-1 y xi, lo que uno tiene para calcular el área seccional dentro de ese intervalo de longitud delta x, llamémosle delta x a cada una de las longitudes de los subintervalos, como antes cuando definimos integrales dobles o integrales de función de una variable. El delta x siempre tiene el mismo valor, es el ancho del intervalo. Entonces, el volumen total puede escribirse de la siguiente manera, como el área de la sección transversal por el ancho, ¿sí? Entonces uno tiene cada una de estas fetas, yo puedo calcular el volumen como A de x, que es el área que me está dando esta función que yo tenía definida, por el ancho, ¿sí? Entonces eso me da algo tridimensional, un volumen. Entonces la sumatoria de cada uno de los volúmenes de cada una de estas fetas, uno en general nos da una aproximación del volumen del sólido. Bien, entonces eso será el área multiplicado por delta x. En definitiva, si uno quiere una expresión exacta del volumen, lo que hace es, en vez de dividirlo en 7 partes, lo divide en infinitas partes, o sea que n tiende a infinito, toma un límite cuando n tiende a infinito de esa sumatoria, y en definitiva este límite es la definición de integral de funciones de una variable. Entonces el volumen será la integral de A y B, entre A y B, de la función de área diferencial x. O sea que si uno tiene una función que para cada valor de x nos da el área, lo que hace es integrarla sobre todo el sólido, y si uno integra el área sobre todo el sólido, lo que obtiene es el volumen. Entonces, consideremos una función z igual a f de xy, que es integrable en este rectángulo R. Si es integrable implica que existe el límite de la suma de Riemann doble. Y hagamos el siguiente experimento. Vamos a agarrar el sólido que está digamos, ubicado entre la región R y la función z. Recuerden que el volumen de ese sólido es en definitiva la integral doble de la función z igual a f de xy en el dominio R. Y vamos a fijar un valor de x y lo vamos a cortar al sólido con un plano. Entonces, si yo quisiera calcular cuánto vale la intersección, o sea, el área de la intersección entre ese plano que yo usé para cortar y nuestro sólido, yo lo que podría hacer es integrar la función en dirección de y. Si yo como que me deshice de lo tridimensional y corté con un plano, con un valor de x, entonces yo digo, tengo un área de esta sección transversal, yo podría calcular esta área función de x, porque depende del lugar donde yo lo corte, por supuesto. Yo podría calcular este área integrando la función f de xy en dirección y únicamente. Entonces lo que digo es lo siguiente, o sea, piénsenlo como una integral de una sola variable, ¿sí? Yo lo que he hecho es fijar
la variable x, y entonces, bueno, me queda un plano que es paralelo al plano zi. Entonces lo único que yo puedo variar es en la dirección y. Entonces yo integro entre y igual c e y igual d esta curva, que no es ni más ni menos que f de xy, pero recuerden que x está fija. Entonces yo integro solamente en dirección y lo que obtengo es el área bajo esta curva. O sea, el área entre esta curva y esta recta que está acá abajo. Entonces esto es una integral de una variable independiente. Esa sería mi área. ¿Por qué función de x? Bueno, porque como decíamos, el área no dará lo mismo si yo corto en ese lugar o si yo corto un poquito más atrás o un poquito más adelante, porque cambia esta función zf de x y no es lo mismo, no será igual, entonces el área va a ser distinta, entonces dependerá del valor donde yo corte con el plano. Pero en definitiva el cálculo es una integral de una sola variable que es y. La x, recuerden, la he fijado. Bien, entonces, es una integración parcial porque yo he fijado una de las variables e integré con respecto a la otra. Ahora, integremos este área que obtuvimos, integremos el área que es función de x entre a y b, o sea, integremos el área entre a y b. Recuerden lo que vimos hace un ratito, o sea, si uno barre con el área, barre con una función área, le integra entre a y b un sólido en la otra dirección, lo que obtiene es el volumen del sólido. Entonces, eso es lo que queremos hacer, integrar el área entre a y b y la dirección x. Entonces, si nosotros integramos entre a y b y el área era esta integral, a la vez estamos integrando otra integral. Entonces, lo que estamos haciendo es una integral iterada. Primero tenemos una integral, la que está dentro de los corchetes, y luego la volvemos a integrar. En general, eso se expresa de esa manera y los corchetes no se utilizan, pero eso es lo que uno está resolviendo. Está integrando primero en una dirección y luego en otra dirección. Entonces, como decíamos, la integral entre a y b de a de x diferencial x es el volumen del sólido, por lo que vimos en la definición anterior, cuando teníamos ese sólido de forma genérica. Entonces, en definitiva, la integral entre a y b del área de x diferencial x es la integral doble de la función en la región R. ¿Por qué? Porque ese es el sólido. Justamente el sólido, en la definición de integral doble dijimos que la integral doble era ese sólido, el área también es ese sólido, entonces en definitiva lo que nosotros calculamos es la integral doble. ¿Esto qué quiere decir? Que la integral en el área se puede calcular de a partes, digamos, primero uno calcula en una dirección y luego calcula en otra dirección. Fíjense, acá tenemos una integral que es diferencial área, porque está definida en esta región, y acá tenemos una integral, pero tenemos diferencial y por un lado y diferencial x por el otro lado. Entonces, ¿cómo se resolverá esto? Primero, uno resuelve la integral interior, esta de la función con respecto a y, resuelve esta integral, y lo que obtiene sigue estando dentro de otra integral, entonces la tiene que resolver, y esa es va a ser la forma de resolver una integral doble en una región rectangular. Uno puede pensar en el mismo procedimiento a la inversa, es decir, en vez de cortar con un plano, digamos, para cierto valor de x, uno puede pensar en cortar para un plano con cierto valor de y barrer en la otra dirección. Entonces lo que pasará es que primero tendrán que integrar con respecto a x y luego con respecto a y. Y eso en general, esas integrales en general son iguales. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros estamos calculando este volumen. Entonces no importa si yo lo calculo, digamos, de una manera o de otra, el resultado tiene que ser el mismo. Entonces esa es la idea. Bien, entonces vamos a hacer un par de ejemplos. Resuelva la integral. Bueno, una integral doble. Tenemos los valores de y, o sea, este 1 y 2 serán los valores de y. Y este 0 y 3 serán los valores de x, o sea, ese es nuestro rectángulo, los límites en x y los límites en y, de una función z igual x cuadrado por y. Entonces, como dijimos, lo que vamos a hacer es resolver la integral interior, la evaluamos, queremos resolver la primitiva, la evaluamos entre los extremos de integración y lo que nos da va a ser una función de x que vamos a volver a integrar. Bien, entonces, lo que estamos resolviendo en definitiva es esto, digamos. Uno pone los corchetes, pero en realidad lo que uno resuelve es la integral de otra integral. Entonces primero resolvemos esta que está acá adentro y luego cuando tenemos el resultado resolvemos la de afuera. Bien, entonces, en esta integral es una integral con respecto a y, entonces x cuadrado es tratado como una constante. Entonces uno saca fuera de la integral
de la primera integral, la pone por acá entre el corchete y la integral, a x cuadrado y resuelve la integral de y. La integral de y es y cuadrado sobre 2, la evaluamos entre 1 y 2, ¿sí? Como corresponde. Sigue estando dentro de la integral que corresponde a x, ¿sí? Eso todavía no lo hemos tocado. Bien, evaluamos entre 1 y 2 y lo que hacemos es obtener un resultado que es una función de x. Claramente, o sea, si yo estoy integrando con respecto a y x cuadrado la saqué fuera de la integral antes de resolver la integral, la x cuadrado siempre va a seguir estando. Entonces va a seguir estando hasta que yo resuelva la otra integral. Bien, entonces acá lo que hice fue integré con respecto a y, evalué los extremos y obtuve esto 3 medios x cuadrado. Y ahora fíjense que lo que nos queda es una integral de función de una variable independiente, una integral común y corriente. Entonces uno saca el 3 medios y hace la integral de x cuadrado diferencial de x, que es x al cubo sobre 3, y evalúa entre los límites de integración, que es 0 y 3, y resuelve y da 27 medios. Esa es la integral doble. En la otra dirección va a dar lo mismo, ¿sí? Fíjense que este ejemplo es el mismo, lo que pasa es que ahora entre 0 y 3 integramos con respecto a x, pero eso está en la parte interna, o sea que primero integramos con respecto a x y luego integramos con respecto a y. Entonces la integral sería la siguiente: integramos primero con respecto a x y luego con respecto a y, o sea que acá la y es tomada como constante, uno la saca fuera de esta primera integral y resuelve la integral de x cuadrado, x al cubo sobre 3 por y la evalúa entre 0 y 3. Como la y no la tocamos, esta evaluación nos da una función de y que ahora nos queda la integral de afuera. Acá tenemos entonces la integral de 9y, entonces será 9y cuadrado sobre 2. Y evaluamos entre los límites de integración. El resultado, bueno, por supuesto uno lo puede llevar a 27 medios, que es exactamente el mismo resultado que teníamos anteriormente.